Mi madre destruyó mi relación para dársela a mi hermana. Cuando intenté suicidarme me culparon. Pero 5 años después, descubrí que ella orquestó toda la traición desde el principio y los expuso a todos. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital, y hace 10 años intenté quitarme la vida por culpa de mi propia familia. Ya sé, suena súper dramático, pero es la verdad. Y necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que no puedo creer que mi propia madre, la persona que se supone debería protegerme más que nadie en el mundo, básicamente orquestó toda la situación que casi me mata. Supongo que debería empezar por el principio, cuando las cosas todavía parecían normales, o lo que yo creía que era normal en ese momento. Tenía 19 años cuando conocí a Andrew. Era mi primer novio de verdad. Ya sabes, no esos noviazgos de secundaria que duran 2 semanas. Llevábamos como 2 años juntos, y yo pensaba que era el amor de mi vida. Esas cosas que piensas cuando tienes 19, y todo parece perfecto. Andrew era súper religioso. Su familia era de esas que van a la iglesia 3 veces por semana, y mi familia también era bastante religiosa, así que mis papás lo amaban. Mi mamá siempre decía que Andrew era el tipo de hombre con el que una se casa, que era responsable y tenía buenos valores, y yo me lo creía todo porque, la verdad, en ese momento yo era bastante ingenua. Mi hermana mayor, Melissa, tenía como 23 años y acababa de terminar con su novio de la universidad. Y cuando le presenté a Andrew en una cena familiar, ella fue súper amable con él, tipo demasiado amable ahora que lo pienso, pero en ese momento no vi nada raro porque, ¿por qué iba a verlo? Era mi hermana. Se suponía que podía confiar en ella. Las cosas empezaron a ponerse raras como 6 meses antes de que todo explotara. Melissa comenzó a aparecer mucho más seguido cuando Andrew estaba en mi casa. Siempre tenía alguna excusa, que si necesitaba ayuda con su computadora, y Andrew sabía de eso, que si quería opinión masculina sobre no sé qué cosa. Mi mamá la animaba. Decía cosas como, «Ay, qué bueno que Andrew sea tan servicial con tu hermana», o Melissa. Necesita amigos hombres buenos en su vida después de ese idiota con el que estuvo. Yo pensaba que era lindo que se llevaran bien, ¿me explico? Nunca se me pasó por la cabeza que algo malo estuviera pasando. Andrew empezó a llegar tarde a nuestras citas, a veces cancelaba planes de último minuto diciendo que tenía que ayudar a su familia o a la iglesia, y yo le creía porque él era así, siempre ayudando a todo el mundo. Mirando hacia atrás debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero cuando confías en alguien completamente nunca esperas que te traicionen de esa manera. Llegó la Navidad y mi familia organizó una cena grande en casa de mis papás. Andrew vino, obvio, porque ya era prácticamente parte de la familia. Recuerdo que había algo raro en el ambiente esa noche, como una tensión que no podía identificar. Mi mamá estaba súper contenta, tipo anormalmente feliz, y seguía poniendo a Andrew y Melissa juntos para todo, que si ayuden a servir la cena, que si vayan a buscar más hielo, que si no sé qué. Mi papá estaba como siempre, viendo el fútbol en la sala y sin prestar mucha atención a lo que pasaba alrededor. Yo ayudé a limpiar después de cenar, y cuando fui a buscar a Andrew para irnos, no lo encontraba por ningún lado. Le pregunté a mi mamá, y ella dijo que creo que subió con Melissa a su cuarto, algo de mostrarle unas fotos en su laptop. Me pareció medio raro, pero subí a buscarlo. La puerta del cuarto de Melissa estaba entreabierta, y cuando empujé para entrar los vi. Andrew y Melissa estaban besándose junto a su cama. No era un beso accidental o confuso. Era de esos besos intensos donde claramente no es la primera vez que está pasando. Me quedé ahí parada. Literal no podía moverme. Y cuando finalmente hice algún ruido o algo, ellos se separaron y me vieron. La cara de Andrew era de puro pánico. Pero Melissa, y esto es lo que más me dolió en ese momento, Melissa tenía una expresión como de culpa, pero también como de desafío, ¿sabes? Como si parte de ella no lo sintiera tanto. Andrew empezó a decir mi nombre y a intentar acercarse, pero yo salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras llorando, agarré mi bolsa y mis llaves, y mi mamá me detuvo en la puerta preguntándome qué pasaba. Le grité que su hija perfecta acababa de besarse con mi novio. ¿Y sabes qué dijo mi mamá? Dijo Chloe. No hagas un drama de esto. Seguro fue un malentendido. No era un malentendido. Andrew me siguió hasta mi auto intentando explicar, pero yo no quería escuchar nada. Me fui a mi departamento que compartía con mi mejor amiga Avery, y pasé toda la noche llorando. Avery estaba furiosa. Quería ir a partirle la cara a Melissa, pero yo solo quería desaparecer. Al día siguiente mis papás me llamaron para que fuera a hablar. Pensé que iban a estar de mi lado, que iban a apoyarme, pero cuando llegué a su casa, me encontré con Andrew, Melissa, y mis dos papás sentados en la sala como si fuera una intervención.
Mi mamá me dijo que me sentara y empezó a hablar sobre el perdón, sobre cómo las familias superan las cosas, sobre cómo Melissa estaba muy arrepentida y Andrew también. Mi papá solo asentía a todo lo que ella decía. Les pregunté si estaban hablando en serio, si de verdad esperaban que yo perdonara a mi hermana por besarse con mi novio, y mi mamá dijo que habían sido solo besos, que no había pasado nada más grave, que yo estaba exagerando las cosas. Melissa dijo que lo sentía mucho, que había sido un error, que estaba pasando por un momento difícil después de su ruptura. Andrew dijo exactamente lo mismo, que había sido un error, que me amaba a mí, y yo ahí sentada, con 19 años, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla, y mis propios padres diciéndome que tenía que superar esto, y seguir adelante. Me negué. Terminé con Andrew ahí mismo. Le dije a Melissa que era una basura de hermana, y me fui de esa casa jurando que no iba a volver, hasta que alguien admitiera que lo que había pasado estaba mal. Pero nadie lo hizo. En las siguientes semanas mi mamá me llamaba casi todos los días diciéndome que estaba siendo inmadura, que estaba destruyendo a la familia por mi orgullo, que Melissa estaba muy triste porque yo no le hablaba. Mi papá me mandaba mensajes diciendo que debía respetar a mi madre y hacer lo que ella decía. Algunos familiares que se enteraron de lo que pasó me decían que debía ser más compasiva, que estas cosas pasan, que la familia es para siempre. Nadie, absolutamente nadie, excepto Avery y mis abuelos paternos, pensaba que yo tenía derecho a estar enojada. Caí en una depresión horrible. Dejé de ir a clases en la universidad. Apenas salía de mi cuarto. No comía bien, lloraba todo el tiempo. Avery intentaba ayudarme, pero yo la alejaba. No quería hablar con nadie. Pasaron como 3 o 4 meses así, donde básicamente solo existía pero no vivía. ¿Me explico? Todo me parecía gris y sin sentido. Seguía recibiendo mensajes de mi familia diciéndome que ya era suficiente, que tenía que madurar, y cada mensaje era como otro golpe. Un día, creo que fue en marzo o abril, no estoy segura, decidí que ya no podía más. Escribí una carta larga explicando todo, absolutamente todo, cómo me sentía, lo que había pasado, cómo mi familia me había traicionado, y la programé para que se publicara en mis redes sociales al día siguiente. Luego tomé todas las pastillas que encontré en el botiquín. Avery me salvó la vida. Había salido temprano de su trabajo ese día porque se sentía mal, y cuando llegó al departamento me encontró inconsciente en mi cuarto con los frascos vacíos a mi lado. Llamó al 911 inmediatamente. Según me contó después, los paramédicos dijeron que si hubiera llegado 1 hora más tarde, probablemente no lo habría contado. Me desperté en el hospital con Avery, llorando al lado de mi cama. Lo primero que pensé fue, mierda, no funcionó. Y, luego me sentí horrible por pensar eso, porque Avery estaba destrozada. Me pusieron en vigilancia suicida y tuve que quedarme internada como una semana. Mis papás fueron a visitarme una vez, solo una vez, y fue básicamente para decirme que los había avergonzado, que cómo podía hacerles esto a ellos. Melissa nunca fue. Andrew tampoco. Los únicos que estuvieron ahí todos los días fueron Avery y mis abuelos. Mis abuelos, los papás de mi papá, eran increíbles. Cuando me dieron de alta del hospital, me dijeron que me fuera a vivir con ellos, que no tenía que volver a ver a mis papás o a Melissa si no quería. Acepté porque no sabía qué más hacer. Fue en esos días cuando la carta que había programado se publicó. Avery me confesó que ella había compartido mi publicación y había etiquetado a toda mi familia, a Andrew, a gente de la iglesia, a todos. La cosa se volvió viral en nuestra comunidad. De repente, todos sabían exactamente lo que había pasado, cómo mi familia me había tratado, cómo había intentado suicidarme por su culpa. Mi mamá fue prácticamente expulsada de su grupo de la iglesia porque la gente pensaba que era una mala madre. Mi papá perdió varios amigos que lo veían como cómplice, y Melissa fue públicamente humillada por todo el mundo. Andrew fue enviado por sus padres ultrarreligiosos a vivir con unos tíos en otro estado porque no querían el escándalo, y su relación con Melissa terminó casi inmediatamente. Básicamente todos sufrieron consecuencias sociales por lo que me habían hecho. Yo corté contacto completamente. Bloqueé a mis papás, a Melissa, a Andrew, a todos los familiares que me habían dicho que yo estaba exagerando. Mis abuelos me apoyaron totalmente en esa decisión. Empecé terapia, la cual fue durísima al principio porque tenía que enfrentar todo el dolor y la traición. Pero poco a poco fui mejorando. Volví a la universidad después de tomar un semestre libre. Cambié de carrera porque necesitaba un nuevo comienzo, y traté de reconstruir mi vida pieza por pieza. Durante los siguientes años mis papás y Melissa intentaron contactarme varias veces.
Mi mamá me mandaba correos largos hablando sobre el perdón y la familia. Mi papá dejaba mensajes de voz diciéndome que por favor lo llamara. Melissa me escribió como 20 cartas que nunca abrí. Yo no respondía nada. Avery me decía que estaba siendo súper fuerte y que me admiraba por mantenerme firme en mi decisión. Mis abuelos nunca me presionaron para que me reconciliara con mi papá, su propio hijo, lo cual significó muchísimo para mí. Tuve un encuentro accidental con Melissa como 2 años después del intento de suicidio. Fue en un supermercado. Yo estaba comprando cosas para la cena, cuando la vi en el pasillo de los lácteos. Se veía diferente, más delgada, con el pelo más corto. Me vio, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó y empezó a decir, «Chloe, por favor, necesito hablar contigo. Lo siento, tanto. No sabes cuánto me arrepiento». Yo solo la miré. Sentí absolutamente nada, como si fuera una extraña, y seguí caminando sin decir ni una palabra. La escuché llorar detrás de mí, pero no me detuve. Las cosas se pusieron más raras como 5 años después de todo. Yo tenía 24 y estaba viviendo sola, trabajando en mi primer trabajo real de marketing. Un día recibí una llamada de un número que no conocía y cuando contesté era Andrew. No había hablado con él desde aquella horrible reunión familiar. Me dijo que necesitaba verme, que había información que yo necesitaba saber, que no era lo que yo pensaba. Le dije que no me interesaba, pero él insistió. Dijo que tenía que ver con mi mamá, que había cosas que yo no sabía. Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos de vernos en un café público. Cuando llegué, Andrew se veía mayor. Tenía barba y lentes que no usaba antes. Estaba nervioso, tomando su café con las manos temblorosas. Me senté frente a él y le dije que tenía 10 minutos para decirme lo que fuera que tenía que decir. Y entonces me soltó una bomba. Me dijo que mi mamá había sabido sobre su relación con Melissa desde el principio, que de hecho, ella había sido quien la alentó. Yo pensé que estaba mintiendo, que estaba tratando de justificarse, pero él sacó su teléfono y me mostró mensajes, decenas de mensajes de mi mamá a Melissa de meses antes de esa Navidad, mensajes donde mi mamá le decía a Melissa que Andrew era perfecto para ella, que yo era demasiado joven e inmadura para un hombre como él, que Melissa y Andrew hacían mejor pareja. Mensajes donde mi mamá le daba consejos a Melissa sobre cómo acercarse a Andrew, sobre cómo hacerlo ver que ella era mejor opción que yo. Literal me quedé sin aire mientras leía esos mensajes. Andrew me explicó que él había estado confundido, que mi mamá lo buscaba constantemente, lo invitaba a eventos familiares cuando yo no podía ir, ponía a Melissa en su camino, todo el tiempo. Dijo que él sabía que estaba mal, que por eso todo terminó como terminó, pero que quería que yo supiera que mi mamá había orquestado todo desde el principio. Le pregunté por qué Melissa había guardado esos mensajes, y él dijo que probablemente ni siquiera sabía que los tenía, que él los había visto una vez en el teléfono de ella, y los había fotografiado, porque algo le decía que algún día serían importantes. Me preguntó si alguna vez me había cuestionado por qué mis papás me presionaron tanto para perdonar a Melissa, por qué nadie me apoyó, y de repente, todo tuvo sentido de una manera horrible. Fui a la casa de mis papás ese mismo día. No había estado ahí en 5 años. Mi mamá abrió la puerta, y se sorprendió tanto de verme que casi se cae. Mi papá estaba en la sala y se levantó inmediatamente cuando me vio entrar. Les mostré los mensajes en mi teléfono sin decir nada. Vi cómo la cara de mi mamá pasaba de shock a miedo a algo, parecido a resignación. Mi papá leyó los mensajes y se puso pálido. Le preguntó a mi mamá si eso era real, y ella, después de un largo silencio, asintió. Dijo que lo había hecho porque creía que Melissa era mejor pareja para Andrew, que yo era muy joven, y que Melissa necesitaba a alguien estable después de su ruptura. Dijo que había sido por el bien de todos, que yo eventualmente encontraría a alguien más, que no pensó que yo lo tomaría tan mal. Mi papá la miraba como si no la conociera. Le preguntó si sabía del suicidio cuando hizo todo eso, y ella dijo que obvio no, que nunca pensó que yo llegaría a ese extremo. Le pregunté a mi papá si él sabía algo de esto. Me juró que no, que si hubiera sabido nunca hubiera estado del lado de Melissa, que mi mamá le había dicho que solo había sido un error de borrachos entre Andrew y Melissa, y él le había creído. No sé si creerle completamente, pero algo en sus ojos me hizo pensar que tal vez decía la verdad. De todas formas ya no importaba. Le dije a mi mamá que era la peor persona que conocía, que había destruido a su propia hija por su otra hija, que ojalá pudiera entender el daño que me había hecho, pero probablemente nunca lo haría. Melissa entró en ese momento. Había escuchado todo desde su cuarto, sí. Todavía vivía con mis papás a los casi 30 años. Y trató de decir algo, pero yo levanté la mano y le dije que no quería escucharla nunca más. Me fui de esa casa y no he vuelto desde entonces. Eso fue hace como 4 años.
Ahora tengo 29. Vivo en un departamento lindo con un gato que adopté el año pasado. Trabajo en una empresa de marketing digital que me encanta. Y estoy en terapia todavía porque algunas heridas toman mucho tiempo en sanar. Mis abuelos siguen siendo mi familia real. Avery sigue siendo mi mejor amiga y básicamente mi hermana de verdad. Y he construido una familia elegida con amigos que sí me valoran. Mis papás siguen intentando contactarme de vez en cuando, especialmente en cumpleaños y navidades, pero yo no respondo. Melissa me mandó una carta el año pasado, diciendo que se iba a casar y que le gustaría que yo fuera a su boda. La tiré a la basura sin terminar de leerla. A veces me encuentro pensando en cómo hubiera sido mi vida si nada de esto hubiera pasado, si mi mamá no hubiera decidido que yo no era suficiente para Andrew, si mi familia hubiera estado de mi lado. Pero luego recuerdo que gracias a todo esto, descubrí quién realmente valía la pena en mi vida y quién no. Ya no siento ese dolor intenso de la traición. Más bien es como una cicatriz que a veces me recuerda lo que pasó, pero ya no me duele como antes. La gente me pregunta si alguna vez perdonaré a mi familia, y la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que perdonar no significa dejar que vuelvan a mi vida. ¿Me explico? Hace unos meses mi papá fue diagnosticado con un problema cardíaco. Nada súper grave, pero sí significativo. Mi abuela me lo contó y me preguntó si quería ir a visitarlo. Le dije que no. Sé que mucha gente piensa que eso me hace mala persona, que debería estar ahí para mi familia sin importar lo que pasó, pero yo ya di todo lo que tenía para dar a esa gente, y casi me mata en el proceso. No les debo más de mí. Mi terapeuta dice que elegir mi paz mental sobre las expectativas sociales es de las cosas más saludables que he hecho, y yo le creo. La semana pasada, Avery y yo fuimos a tomar café y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que estaba orgullosa de la persona en la que me había convertido, que había tomado la peor experiencia de mi vida, y en lugar de dejar que me destruyera, la había usado para construir límites más fuertes y relaciones más sanas. Y tiene razón, supongo. Nunca voy a estar agradecida por lo que pasó. Nunca voy a pensar que fue algo bueno, pero sí puedo reconocer que sobreviví a algo que casi me mata, y ahora estoy del otro lado. No perfecta, pero sí completa de una forma que no era antes. Eso es suficiente por ahora.